Continuando con la dinámica de nuestro trabajo, nos vamos al desarrollo de la fase conceptual que aparece en la guía. Recuerde que estamos trabajando con mecánica del movimiento y que la temática que estamos desarrollando es el movimiento uniformemente acelerado. Iniciamos, les habla el profesor Luis Vázquez. Lo primero que vamos a decir, recuerden que en la clase anterior, en la fase de exploración, hicimos un cuadro comparativo en el que analizábamos lo que aparecía o lo que hayamos desarrollado en el movimiento uniforme rectilíneo y lo comparábamos con el movimiento uniformemente acelerado. En esta situación que les estoy presentando en diapositiva, yo les muestro una pelota que está rodando sobre una plataforma completamente horizontal. Observe la velocidad que lleva la pelota en cada uno de los puntos que les estoy presentando. Observe que cada uno de los tiempos de recorrido es exactamente el mismo, mientras que la velocidad va aumentando de 2 a 6 y a 10. Pero tenemos en cuenta que si la velocidad aumenta, en ese mismo tiempo de un segundo, la pelota recorrió primero 10 metros. Como su velocidad aumentó a 6 metros por segundo, un segundo después recorre 20 metros. Cuando aumenta a 10 metros por segundo, un segundo después recorre 30 metros. Esto va a suceder en el movimiento uniformemente acelerado. La velocidad de recorrido no es la misma. La velocidad de recorrido es variable. Considerando donde se inicia el movimiento, aquí en este punto, la velocidad de 2 metros por segundo la vamos a conocer como una velocidad inicial. Y la velocidad con la que llegue a este punto que aparece aquí, le vamos a llamar velocidad final. De tal manera que si yo nada más analizo el tramo desde este punto de 6 metros por segundo hasta 10 metros por segundo, entonces 6 metros por segundo sería la velocidad inicial y 10 metros por segundo sería la velocidad final. Pero ojo, solamente en este tramo, en el tramo de donde está en la posición 2 de la pelota con la posición 3. Si analizo desde la posición 1 hasta la posición 3, la velocidad inicial es 2 metros por segundo, la velocidad final será 10 metros por segundo. Entonces, en este tipo de movimiento, nosotros vemos que se describe la trayectoria y tiempos del movimiento presentados en la gráfica. Vamos a describir esa trayectoria y tiempo. Dice, el auto recorre una trayectoria lineal. ¿Verdad? El auto está recorriendo una trayectoria completamente lineal, en este caso es horizontal. Luego, otra característica que analizamos es que los espacios o distancias recorridas son diferentes. Mire que en el primero recorrió 10 metros, en el segundo 20, en el tercero 30. Los tiempos para recorrer dicha distancia son completamente iguales. La velocidad de recorrido son diferentes. Entonces, cuando nosotros hablemos de aceleración, nosotros nos ubicamos con que la velocidad de recorrido de una partícula es totalmente diferente. Cuando existe una variación de velocidad, es que nosotros podemos hablar de la aceleración. A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento uniformemente acelerado. Nuevamente les presento la gráfica y les hablo de algunas características de este tipo de movimiento. Entonces, la primera dice así: al desplazarse, describe una trayectoria recta y su rapidez aumenta o disminuye uniformemente. ¿Qué significa? Primero, el movimiento que estamos trabajando va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
La trayectoria que va a seguir el movimiento puede ser horizontal, como la estoy presentando aquí, o podría ser vertical. Nos interesa ahora mismo en este periodo, solamente vamos a trabajar trayectoria horizontal. Dice, su rapidez aumenta o disminuye uniformemente en el movimiento uniformemente acelerado. Precisamente cuando me hablan de aceleración, me hablan de un aumento o una disminución en la rapidez de la partícula, ¿verdad? Un aumento o una disminución en la rapidez de la partícula, ¿verdad? Entonces, además de eso, cuando nosotros vemos que hay un aumento o disminución de esa rapidez, analizamos cómo es la velocidad. Recuerde que cuando me hablan de rapidez, me están diciendo el valor numérico y la unidad, pero no me dicen hacia dónde se dirige la partícula. Cuando ya me hablan de velocidad, entonces allí sí debo expresar hacia dónde se está dirigiendo. Entonces, esa rapidez, cuando ya yo indico su dirección, entonces yo vengo y digo, ah, bueno, esa es una velocidad. Entonces, la rapidez varía. Cuando ya analizo la velocidad, entonces allí también se debe presentar una variación. Es decir, el móvil, así como lo expresamos allí, experimenta cambios de velocidad. Ahora, en ese cambio de velocidad, como estamos hablando de que puede aumentar o disminuir, cuando hablamos del aumento diremos que la partícula se ha acelerado. Esa aceleración tendrá el mismo sentido de la velocidad. Esa aceleración es positiva. Entonces, la velocidad y la aceleración llevarán el mismo sentido. Mientras que si la rapidez del móvil está disminuyendo, diremos que se está desacelerando, como cuando vamos en un carro y deseamos parar en la siguiente esquina. En la medida en que nos vamos acercando al punto objetivo en donde nos vamos a detener, nosotros vamos disminuyendo la velocidad. Entonces, aquí me están diciendo que si la rapidez del móvil está disminuyendo en ese recorrido, diremos que se encuentra es desacelerado o retardado. En este caso, la aceleración tiene el sentido contrario a la velocidad. O sea, el uno va por ejemplo, hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. En este caso, la aceleración va a ser negativa. Téngalo presente. Aceleración positiva cuando el cuerpo va ganando velocidad. Aceleración negativa cuando el cuerpo va perdiendo velocidad en su variación. Las ecuaciones que rigen este tipo de movimiento aquí las tenemos. La primera ecuación nos dice A es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aquí nos está apareciendo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La A me indica aceleración. La B, que esta vez es mayúscula, con un subíndice F, me indica velocidad final. O simplemente si nosotros colocamos la letra B sin colocar la letra F, también me está indicando velocidad final. Pero la velocidad inicial sí hay que representarla. Aquí dice B sub 0. Algunos textos la simbolizan con la letra I. Bueno, entonces significa velocidad inicial. La T que significa tiempo. La segunda fórmula dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La tercera, velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Recuerde que estamos hablando de la distancia horizontal. Por esa razón, en la trayectoria horizontal, perdón, por esa razón estamos representando la distancia con la letra X. La última fórmula que me dice, distancia es igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo a la 2 sobre 2. Observe que en todas las ecuaciones aparece la aceleración. En todas está la aceleración. Entonces, la primera fórmula tiene 4 variables. 1, 2, 3, 4. Una que es la aceleración, otra que es la velocidad final, la tercera que es velocidad inicial y la cuarta que es el tiempo. Para yo poder utilizar esa fórmula, debo tener 3 valores conocidos, 3, y uno solo desconocido.
En la otra fórmula también tengo 4 variables. O sea, de igual manera deben, para poderla utilizar, 3 valores conocidos y 1 desconocido. En la otra fórmula también tengo 4 variables. O sea que debo tener 3 valores conocidos y 1 solo desconocido. En la última fórmula también tenemos 4 variables que son distancia, velocidad inicial, tiempo y aceleración. También deberíamos tener 3 valores conocidos y 1 solo desconocido para poderlo utilizar. A continuación les presento el significado de cada una de las letras que les estoy utilizando para representar las ecuaciones. A, que significa aceleración. BF, que significa velocidad final. B sub 0, que significa velocidad inicial. X, que es la posición o la distancia recorrida. Y T, que es el tiempo. En algunas situaciones me van a hablar de que la partícula comienza su recorrido partiendo del reposo. Comienza su recorrido partiendo del reposo. Cuando esto sucede, usted va a considerar que la velocidad inicial es 0. Ojo con lo que les estoy diciendo. Si en el ejercicio me dicen que la partícula parte del reposo, significa que la velocidad inicial de recorrido es equivalente a 0. Entonces, cuando eso sucede, nosotros debemos colocar la fórmula de la siguiente manera. Aquí le coloco, si el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Entonces, las ecuaciones cambian. ¿Por qué cambian? Porque de ella tendríamos que quitar la variable velocidad inicial. Entonces, me está quedando la primera ecuación, aceleración es igual velocidad final sobre tiempo. La segunda ecuación, que dice velocidad final es igual a aceleración por tiempo. La tercera, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Y la última, que dice que distancia es igual a aceleración por tiempo a la 2 sobre 2. A continuación les presento un ejemplo. El ejemplo dice, la idea es que yo se lo estoy explicando acá, usted lo debe analizar en su casa. Dice, un motorista que lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora acelera hasta alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora en 20 segundos, manteniendo esa aceleración constante. Hallar el valor de la aceleración y el espacio recorrido. Entonces, fíjese que en el ejercicio me presentan la velocidad de 60 kilómetros por hora, la velocidad de 100 kilómetros por hora. El análisis del ejercicio es desde 60 hasta 100, o sea que 60 kilómetros por hora será la velocidad inicial, mientras que 100 kilómetros por hora será la velocidad final. El tiempo me lo están dando en segundos, mientras que en la velocidad el tiempo me lo dan en horas. Entonces yo debo realizar alguna conversión allí. Al convertir los 20 segundos a horas me da un número decimal demasiado pequeño. Entonces yo mejor voy a convertir los 60 kilómetros por hora, los voy a pasar a metros por segundo, igual que los 100 kilómetros por hora los voy a pasar a metros por segundo. Entonces vamos a la solución. En los datos tengo velocidad inicial 60 kilómetros por hora. Recuerde el proceso de conversión, ¿verdad? Aquí les estoy presentando el proceso de conversión de esos 60 kilómetros por hora, donde dice 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora 3600 segundos. Al resolver la operación, nos da que la velocidad inicial es de 16,66 metros por segundo. Luego la velocidad final, que es de 100 kilómetros por hora, utilizamos los mismos factores de conversión y nos da 27,77 metros por segundo. El tiempo que habíamos dicho que es de 20 segundos, y aquí están las dos variables que nosotros vamos a determinar. Me dicen, determinar la aceleración y el espacio recorrido. Vamos a la utilización de las fórmulas y el reemplazo. La fórmula que estaríamos utilizando, yo me voy a las 4 fórmulas que le presenté, en donde la velocidad inicial es distinto de 0, y nos encontramos con que hay una fórmula que dice aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es la primera que aparece allí.
Reemplazamos los valores, ¿por qué? Esa la podemos utilizar porque tengo estos tres valores conocidos. Velocidad final, que es 27,77 metros por segundo. Velocidad inicial, que es 16,66 metros por segundo. Y el tiempo, que es de 20 segundos. Entonces, yo solamente reemplazo y resuelvo la operación. Restamos 27,77 menos 16,66 y el resultado lo dividimos entre 20. Tenga en cuenta que la unidad que usted va a trabajar en la aceleración siempre va a ser una unidad de longitud, en este caso es metro, sobre una unidad de tiempo elevado a la 2. Siempre la unidad final va a tener una unidad de longitud en el numerador y una unidad de tiempo en el denominador, pero esa unidad de tiempo va a estar elevado al exponente 2. Luego me piden hallar la posición, que es la distancia. Verá, la distancia o espacio recorrido. X es igual, esta es la fórmula que utilicé porque todos los parámetros son conocidos. X es igual velocidad inicial, que la conocemos, que es 16,66, por el tiempo que conocemos, que es de 20 segundos. La aceleración acabamos de hallarla, 0,55. Tiempo a la 2, nuevamente los 2 segundos elevados a la 2 y lo dividimos entre 2. Aquí tengo el C reemplazo que acabo de mencionar. Usted utilice la calculadora y compruebe que estos son los resultados, ¿verdad? Primero resuelva esto que aparece aquí. Los 20 segundos los eleva a la 2, lo multiplica por 0,55 y lo divide entre 2. El resultado que dé todo esto lo suma con el resultado que le dé 16,66 por 20. Y al sumarlo les estaría dando 443,2 metros. Esta es la explicación de lo que tiene que ver con la fase conceptual. De todas maneras, ustedes tienen que realizar la consulta, ¿verdad? Para reforzar y copiar en el cuaderno. Deben estar atentos al video número 3, que es el de la explicación de la fase de aplicación, que se las estaré haciendo, utilizando la fórmula, utilizando el mismo ejercicio que aparece en la copia. Les voy a indicar qué es lo que deben hacer. Ojo que todavía no he colocado la asignación. Esa asignación se las coloco una vez les publique el video que corresponde a la fase de aplicación. Mientras tanto, ahora mismo no tienen que enviar nada. Ahora mismo tienen es que estudiar y entender la fase conceptual para poder entender la fase de aplicación. Entonces, muchas gracias por su atención.